parte bibliográfica, que sabemos es uno de los momentos que lleva más tiempo dentro de las investigaciones. Entonces, el tema específico que vamos a tocar hoy es el de búsqueda dentro de Internet de las informaciones que necesitamos tener para poder conformar el cuerpo de los documentos necesarios para llevar adelante la investigación. Entonces, me presento para la gente que no estuvo ayer quizá. Soy José Miguel Palacios y soy funcionario de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Salud y estamos dando seguimiento a esta serie de talleres. Pueden interrumpir sin ningún problema haciendo preguntas, pero les voy a solicitar por favor que alcen la mano, entonces de esa manera vamos a organizarnos para poder dar continuidad al tema. Entonces, hay una noción que para mí es muy importante cuando hablamos de una búsqueda de información, sobre todo que sabemos que en Internet hay demasiada variedad de datos o de información, y es justamente que en Internet conseguimos de todo. Sin embargo, cuando hacemos investigación, cuando hablamos de ciencia, nosotros necesitamos que la información a la que recurrimos sea una información verídica, sea una información confiable, sea algo que nosotros podemos tener la total certeza, o cierto nivel de certeza para poder recurrir a ella y obviamente tenerla como referencia en nuestros marcos conceptuales o marcos teóricos o estado del arte, dependiendo de qué tipo de investigación estamos realizando. Para ello, entonces, introducir este primer concepto que es el de indexación. Cuando nosotros hablamos de bibliografía indexada, estamos hablando de un conjunto de datos que se encuentran clasificados en alguna base de datos. Recordemos entonces que uno de los requisitos para que los datos se consideren científicos es que pueden ser corroborados, pueden ser comprobados y por supuesto, en nuestro caso, como ahora nosotros vamos a tomar el rol de buscadores, esto tiene que ser recuperable. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento nosotros o las personas que evalúan eventualmente nuestra investigación o el público que en algún momento va a acceder a nuestra investigación, tiene que poder recuperar de dónde nosotros sacamos la información, ¿sí? Entonces, la indexación vendría a ser el resultado de la acción que tienen los motores de búsqueda, le llamamos motores de búsqueda a programas específicos como el Google Scholar, por ejemplo, que recurren a bases de datos que se encuentran registradas y en el caso de Google Scholar solamente recupera aquella información que es académica, ¿sí? Hay otros buscadores que vamos a mirar al mismo tiempo. Entonces, primera estrategia de búsqueda, buscar en buscadores específicos o en buscadores especializados. Uno de ellos acabo de mencionar y vamos a mirar en la práctica. Y también existen otras bases específicas. Por ejemplo, Cielo es una base específica del área de salud que se ocupa de recopilar información o fuentes de información verificables científicas en el área correspondiente. Entonces, ¿para qué funcionan? ¿Cuál es la finalidad de los motores de búsqueda? Y justamente poder buscar información, ya sea por temas, podemos buscar información por el nombre de los autores o por el año, ¿sí? O tal vez tengamos algunas herramientas de filtro para poder buscar por idioma. Muchas veces esto es útil cuando yo manejo cierta cantidad de idiomas, entonces puedo buscar y filtrar de acuerdo a lo que yo voy necesitando. Entonces, para eso quiero introducir un pequeño concepto sobre el cual están funcionando los buscadores. Y este es el de los operadores booleanos. Los operadores booleanos llevan su nombre por el que escribió, vamos a decir, el código, cuyo apellido es Boolean. Entonces, por eso se llaman booleanos y nos ayudan a poder relacionar términos de búsqueda.
Estos operadores hoy en día ya funcionan de forma automática y cuando nosotros buscamos en Internet no nos damos cuenta que los estamos usando. Sin embargo, para mí es muy interesante que analicemos cómo funcionan justamente para que lo podamos utilizar de forma adecuada, acotada en el momento de realizar nuestra búsqueda. Un primer operador que utilizamos sin darnos cuenta es este operador que se llama AND, que tenemos acá arriba, que estoy indicando con el mouse. Este operador funciona para poder relacionar dos términos de búsqueda y como resultado vamos a obtener la coincidencia entre ambos términos de búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el primer término de búsqueda sea el de embarazos, ¿sí? Este primer término de búsqueda que estoy señalando aquí en el primer redondo va a ser embarazos, y el segundo término de búsqueda puede ser patologías, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos este operador booleano, AND, vamos a combinar embarazos con patología y nos va a tomar como, o va a resultar la combinación de embarazo y patologías. Y solamente vamos a obtener como resultado aquellos documentos que tengan ambos criterios de búsqueda, tanto embarazo como patologías, ¿sí? Entonces, esto es importante entender porque cuando realizamos la búsqueda tenemos que asociar estos términos de búsqueda que normalmente en investigación le llamamos palabras clave, y al asociar las palabras clave podemos hacer una búsqueda mucho más acotada. Aquí quiero pasar ya a la parte práctica para ir mostrando. Entonces vamos a mostrar los términos de búsqueda, cómo utilizar dentro de un buscador. Voy a proyectar entonces mi pantalla para que ustedes puedan ver exactamente lo que yo estoy mirando. Entonces decíamos, uno de los sitios que vamos a utilizar, por ejemplo, va a ser el Google Académico. ¿Por qué busco en Google Académico y no en el Google normal? Porque el Google Académico ya de por sí me va a filtrar solamente, me va a dar acceso a los sitios de información indexada. Bien, entonces, cuando yo voy a relacionar un término de búsqueda con el operador booleano AND, en el buscador solamente necesito poner un espacio. Cuando yo escribo el espacio es lo mismo que estar utilizando el operador booleano AND. Entonces voy a ser consistente con mi ejemplo y voy a utilizar el primer término de búsqueda, va a ser entonces embarazo, y voy a dar un espacio, ahí estoy utilizando el operador booleano y el segundo término de búsqueda, en este caso dijimos patología, patologías. Bien, entonces fijémonos cómo si yo hiciese solamente una búsqueda del primer caso, de solamente embarazos, voy a obtener un resultado de 1.170.000 resultados. Es demasiada cantidad. Sin embargo, cuando le relaciono la segunda palabra, en este caso patologías, vamos a acordarnos de esos 1.170.000, eso va a bajar drásticamente a 18.000. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, primera estrategia de búsqueda es recurrir a sitios especializados. En este caso estamos en un sitio especializado, Google Académico. Segunda estrategia, utilizar términos de búsqueda. Entonces aquí yo puedo seguir poniendo entre espacios más términos de búsqueda. O sea, cuanto más términos de búsqueda yo ponga, mi búsqueda va a ser más acotada. O sea, es como que hago un zoom, voy a ir enfocando la búsqueda. Entonces, embarazos, patologías, puedo poner acá cronicidad, por ejemplo. De 18.000 pasó a 11.000. Puedo seguir buscando. Por ejemplo, en Sudamérica. Voy bajando, ahí ya bajo a 1.480. Entonces, cuanto más
palabras yo utilice, entonces menos resultados voy a tener. ¿Qué es lo que yo estoy buscando ahora? Disminuir la cantidad de resultados para quedarme con los más interesantes o aquello que realmente me voy a centrar. Entonces, para esto utilizamos esto. Si nosotros abrimos aquí el menú del Google Académico, vamos a mirar que toda esta primera sección que se llama buscar con todas las palabras, justamente es el operador booleano AND, que estuvimos mirando. Fíjense, donde están todas las palabras, ¿sí? Entonces, si miramos otra vez nuestra presentación, vamos a ver que el segundo operador booleano que quería comentarles era not, ¿sí? Entonces, not, ¿qué es lo que hace? Excluye un término de búsqueda. O sea, voy a utilizar not cuando quiero sacar de la ecuación, y aquí yo puedo, donde dice sin las palabras, es donde actúa el operador booleano not, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, quiero todas las patologías que determinen cierto tipo de cronicidad en el embarazo en Sudamérica, pero que no esté relacionado, por ejemplo, a X país o a un tipo de algún criterio que a mí no me interese. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Algo excluyente podría ser adolescencia, ¿sí? O sea, voy a buscar todo lo que tenga que ver con embarazo, cronicidad y su patología, pero no embarazo adolescente, por ejemplo. Entonces, adolescencia, espacio, adolescente. Y si yo busco nuevamente, voy a mirar que en el resultado voy a tener aquí el signo menos, ¿sí? El signo menos, adolescencia, menos adolescente, yo puedo ir cargando más criterios para ir excluyendo. Entonces, esto también para ir disminuyendo eh, los resultados hasta llegar a algo más acotado. Bien, entonces, este sería el segundo operador, no. También dentro de nuestra estrategia de búsqueda es muy útil, si yo voy nuevamente a lo que es la búsqueda avanzada, puedo buscar, voy a retirar un poquitito de esto, voy a quedarme nuevamente con embarazo y patología y cronicidad nomás, donde tengo muchos resultados. Voy nuevamente aquí donde tengo 58.000, ¿sí? Sin embargo, esto es muchísimo, entonces el Google Académico tiene una herramienta que me permite filtrar donde dice, fíjense, donde dice dónde aparecen las palabras, estamos buscando por términos de búsqueda, y tenemos dos opciones. La primera opción dice en todo el artículo, o sea, en todo el cuerpo del documento, o en el título solamente. Si lo que yo quiero es disminuir y ser muy acotada en cuanto a estas tres palabras clave que yo tengo aquí, entonces puedo utilizar en el título del artículo y vamos a ver cómo baja. En este caso ya no hay resultados porque es demasiado específico, entonces puedo borrar uno de los términos y buscar nuevamente. Y aquí fíjense cómo ya tengo 57 resultados. ¿Qué es lo que yo hice ahora? Repito, lo que hice fue cambiar donde dice dónde aparecen todas las palabras. En vez de poner en todo el artículo, puse en el título del artículo. Entonces hace una búsqueda muchísimo más enfocada y tengo el resultado que necesito. Otro filtro muy interesante que me puedo permitir utilizar aquí es justamente el que tiene que ver con el año. Acuérdense que muchas veces nos piden de que nuestra literatura tenga
un máximo de 5 años, un máximo de 10 años de antigüedad. Entonces, aquí tengo el filtro del año, donde dice fechados. ¿Bien? Entonces, tengo un límite inferior y tengo un límite superior. Si yo utilizo el límite inferior, voy a estar indicándole a partir de qué año quiero que haga la búsqueda. En este caso, vamos a suponer que quiero de los últimos 10 años, entonces yo tendría que poner 2013. ¿Qué le estoy pidiendo acá entonces a la herramienta? Que haga un filtrado a partir del 2013, y si yo no pongo el límite superior, le estoy diciendo a partir del 2013 hasta ahora. Puede ser que yo solamente quiera obtener resultados, por ejemplo, si hago una, un estudio retrospectivo, ¿verdad? Entonces yo puedo ir poniendo acá los ¿cómo se dice esto? Los límites de tiempo. Cada 5 años voy viendo qué fue saliendo, entonces voy cerrando. Por ejemplo, del 2013, solamente lo que apareció en el 2013 pondría 2013 al 2013. Y si esto yo dejo en blanco, entonces lo que estoy indicando es desde el 2013 para hasta ahora, ¿sí? Y fíjense cómo si hago esto, de esas 57 que tenía, inclusive bajó muchísimo más, bajó a 38. Entonces, lo que estuvimos haciendo, fíjense, de ese 1.700.000 que tuvimos, bajamos a 170.000, a 56.000, a 170 y algo, y ahora bajamos a 38, ¿verdad? 50 y después 38. Y a partir de acá, sí, ya tengo una visión un poquito más, digamos, posible de ir mirando el tipo de fuente que voy a ir seleccionando. Voy a ir haciendo algunas paradas técnicas para que ustedes puedan ir haciendo alguna información por si no se entendió bien, y vamos pasando, ¿sí? Entonces, pueden levantar la mano si es que quieren hacer alguna pregunta, y pasamos a mirar un poquitito, vamos a reconocer qué tipo de información es la que hemos recuperado. Ahí estuve viendo, hay gente que les agradezco muchísimo que puedan interaccionar en el chat, porque entonces también no siento que estoy hablando solo. Para mí no me gusta mucho hablar solo, me gusta más interactuar. Entonces, veo que hay gente que dice en el chat que ya estuvo utilizando el Google Scholar. Yo hoy quiero mostrarle algunas otras herramientas para que puedan apoyarse también aparte de esto. Entonces, vamos a identificar los elementos que tenemos cuando recuperamos una fuente. Cada una de estos enlaces es una fuente. Entendamos que aquí nosotros tenemos varios tipos de fuentes, eso vamos a mirar en la presentación más adelante, y es importante determinar qué tipo de fuentes vamos a utilizar. Y aquí quería adelantar un poquitito mi presentación porque estoy comentando eso aquí, en donde cuando vamos a elegir un tipo de fuente, es importante que veamos que tenga todos los datos que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a elegir como fuente un libro, ese libro necesariamente tiene
tener algunos datos para ser válido, para considerarse una fuente bibliográfica válida. Entonces, nombre, autor y fecha necesariamente tiene que tener un libro. A partir de ahí, obviamente puede tener otros datos. Podemos tener, por ejemplo, la editorial, podemos tener el número de volumen, el número de edición, el lugar de donde se imprimió. Podemos tener también el ISBN, el ISSN, dependiendo de si es físico o virtual, etcétera, etcétera. Esos son datos que son interesantes, pero pueden estar o no estar. Lo que no nos puede faltar jamás en un libro, entonces, es nombre, autor y fecha. Después, en capítulo del libro, que es otro tipo de fuentes, tenemos que tener el nombre del libro, obviamente, cuál es el volumen o el capítulo y en qué página apareció. Eso es otro dato importante si es que vamos a reportar un capítulo de libro como fuente. Si es un artículo de revista académica, necesitamos obviamente el nombre del artículo, el nombre de sus autores y el lugar en donde se publicó, o sea, el nombre de la revista en donde fue publicado. Y obviamente, cuando hablamos de artículos científicos y de revistas científicas, el volumen y el número en donde fue publicado y el número de página en el que se encuentra publicado, ¿sí? También la fecha, el año es muy importante. En el caso, hay casos en donde las publicaciones son continuas, entonces en este caso tal vez no aplique el tema de volumen porque es continuo, entonces sí o sí acá el número de páginas es lo que nos va a decir exactamente de dónde se puede recuperar el material. También podemos utilizar como fuentes ciertos sitios como webs institucionales. Cuando, por ejemplo, yo puedo entrar a la página del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y puedo sacar, por ejemplo, el esquema de vacunación del PAI. Entonces, en ese caso, yo tengo que tener el título de la página, el autor, que en este caso va a ser autor corporativo. En este caso, en autor, yo tengo que cargar el nombre del autor corporativo. Ministerio de Salud. Cuando es una página institucional, el autor ya no es un autor personal, es un autor corporativo. El título de la página, por ejemplo, calendario de vacunación, programa ampliado de inmunización. Y si es, ¿qué tipo de página? Puede ser un blog, en este caso va a ser una página institucional y obviamente es muy importante la fecha en la que se data ese dato que se pone ahí, valga la redundancia, data el dato, ¿verdad? Entonces, ese calendario de vacunación, ¿desde qué fecha está disponible ahí? Por supuesto, algo muy importante cuando trabajamos sobre este tipo de fuentes de investigación, fuentes de información, es la URL, o sea, la dirección web tiene que estar presente para que se pueda recuperar, ¿sí? El jueves vamos a estar mirando un poquito cómo vamos a cargar todo esto en un gestor bibliográfico para que nos ayude a hacer las citas y para que nos ayude a hacer la bibliografía, pero eso es un adelanto. También podemos tener como fuente un documento que pueden ser protocolos de países, ¿verdad? O de nuestros ministerios mismos, resúmenes, pueden ser tesis. En el caso de la tesis tiene que estar el nombre de la tesis, tiene que estar el nombre de los autores, de qué universidad y obviamente de qué país
y la fecha. Eso también es muy importante si es que vamos a utilizar una tesis. Y también pueden ser algunos blogs o algunas leyes que estamos poniendo como referencia. Aquí es muy importante, hay uno que me faltó mencionar, que es las presentaciones. Pueden ser presentaciones de congresos, también puedo utilizar como fuente. Entonces, aquí todo esto podemos utilizar como fuente y después vamos a ir determinando qué tipo de fuente vamos a utilizar de acuerdo al uso que le voy a dar. Por ejemplo, no puedo utilizar una presentación de PowerPoint como mi fuente más importante, ¿sí? Entonces, acá lo que utilizamos siempre como base siempre son libros y artículos científicos. Eso es lo que usamos como el núcleo de lo que va a ser toda nuestra fuente, nuestra búsqueda bibliográfica, y a partir de ahí el resto de estos tipos de fuentes vamos a utilizar como complemento. O sea, todo esto vamos a utilizar, sí, pero ya vamos a utilizar como un complemento. Bueno, entonces decíamos, para identificar qué tipo de fuente estoy teniendo, voy a mirar un poquitito mi resultado. Entonces les marco acá este primer resultado. En este caso, en la interfaz del Google Scholar, vamos a tener el primero sería el título de la fuente, en este caso, dice estrategia de diagnóstico prenatal y tratamiento de patologías relacionadas con el embarazo múltiple. Con colorcito verde por debajo tengo toda la sección que en investigación denominamos filiatoria. Filiatoria que se refiere a los autores y dónde fue publicado. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos, esto está en formato Vancouver, tenemos la inicial del nombre y el apellido del primer autor, inicial y apellido del segundo, inicial y apellido del tercero, ¿sí? Luego tenemos el nombre de la revista o el sitio donde fue publicado, Ginecología y Obstetricia, y el año 2021, y en este caso también me da la biblioteca, el Sevier, ¿sí? Donde está publicado. Entonces tenemos autores, en este caso porque tenemos tres, sitio, ¿verdad? El nombre de la revista, y tenemos el año y el nombre de la biblioteca inclusive. Por debajo tenemos un pequeño texto que me va a permitir mirar un poquitito por dentro de la fuente, a ver si esto a mí me interesa o no. Es como un pequeño adelanto. Dice, eh, la técnica de feticidio es un embarazo bicordial, el caso de embarazo gemelar, y sigue esto, ¿sí? Es más o menos para que vea de qué va el material, pero lo más recomendable es abrir para mirar. Por debajo tengo entonces algunas ayudas técnicas, donde tengo la pequeña comilla donde dice citar. Fíjense que me da
algunas formas de citación, por ejemplo, cómo tengo que citar en APA, cómo tengo que citar en otros tipos de formato, y también me va a dar para poder importar a la base de datos cuando trabaje con el gestor bibliográfico, que esto vamos a ver el jueves. Pero entonces vendría a ser forma de citar. Y también al lado tengo una pequeña métrica que me dice cuántas personas o cuántos otros estudios utilizaron este mismo estudio. O sea, si yo tengo una fuente de datos que tiene muchas citaciones, es porque fue utilizada para muchas referencias. Esto no quiere decir cuanto más citaciones tengan es mejor, porque hay veces que las citaciones se utilizan para mostrar un estudio que no fue bueno o que tal vez haya sido ya o que esté desfasado. Hay que tener cuidado, pero es una métrica que me puede ayudar a ver cuáles son los más consultados. También tengo aquí una ayuda en el caso, vamos a suponer de que yo tenga como mínimo 50, vamos a suponer que estamos haciendo una tesis de maestría, quizá, o doctorado, donde tengo que tener 50 fuentes consultadas y 38 es muy poco, entonces yo puedo recurrir a esta ayuda que dice artículos relacionados y voy a abrir al lado para no cerrar la búsqueda y fíjense que me abre una serie de artículos que tienen una temática similar para ayudarme a buscar otros artículos que más o menos sean similares y que yo pueda utilizar como antecedente o como comentario. Si acá me da unos 100 resultados de temáticas similares. ¿Sí? Bien. En cuanto a esto, también quería mostrarles, bueno, eso va a ser más adelante cuando hablemos de estado del arte, ya hay algunas herramientas que utilizan la inteligencia artificial para poder mostrarnos cuáles son aquellos estudios que estuvieron antes y cuáles son aquellos estudios que son o utilizaron a este mismo estudio como una referencia. Eso voy a mostrar un poquitito más adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para mirar acá si es que yo quiero utilizar o no? Voy a abrir la fuente y voy a mirar. En este caso aquí tengo ya el documento, ¿verdad? Tengo el nombre y tengo el resumen. ¿Por qué es importante el resumen? En el resumen yo voy a ver generalmente todos los datos más importantes. Digo generalmente porque no todos los resúmenes están bien hechos y no todos tienen toda la información, pero generalmente está una pequeña introducción del tema, los objetivos de esa investigación, la población, la metodología, y a mí lo que me interesa es vamos a ver un poco si acá encontramos las conclusiones, ¿sí? Los resultados y las conclusiones. Es lo que yo tengo que ir buscando en una... En este caso no tengo, entonces puedo ir a otro o puedo abrir el inextenso, ¿verdad?
esto y mirar si es que la conclusión me va a servir. Me abre el mismo. En este caso puedo mirar un poco otro. Entonces voy a mirar este otro. A ver dónde puedo encontrar algo más claro. Resumen. En este artículo revisamos la importancia, dice, no pone otra vez la conclusión. Voy a ir buscando algo que tenga un poco conclusión. Por ahí escucho, mientras voy buscando alguna consulta que quieran hacer. José Miguel, Sí. lo que pasa que algunas revistas tienen, si podrías hablar también de esto, algunas revistas tienen requisitos de presentar sus resúmenes en forma estructurada y otras presentan en forma, digamos, no estructurada, pero que en la academia y por una cuestión de orden y organización es mejor, y para cuando nosotros hagamos los resúmenes van a ser en forma estructurada, ¿verdad? Sobre todo los que tienen monografías de investigación. Entonces, por eso es que o a veces simplemente no está con el subtítulo, ¿verdad? Y hay que ingresar al resumen y ahí vamos a encontrar la parte que queremos visualizar. Exacto. Gracias, doctora. En este caso es el caso que está mencionando la doctora. El resumen no está estructurado, pero tenemos todos los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados, cuáles son las principales patologías que menciona este estudio. Amenaza de parto prematuro, edema gravídico, preeclampsia, anemia. ¿Cómo se resolvió? ¿Verdad? Y los datos que yo necesito tener. Entonces, en este caso, voy a ver, siempre es recomendable leer, como dijo la doctora, el resumen, porque en el resumen yo voy a poder determinar si voy a elegir o no esta fuente dentro de mi bibliografía. El jueves vamos a estar mirando cómo vamos a recopilar esto dentro del gestor bibliográfico, pero la idea de hoy es mostrarle las estrategias de búsqueda. Bien, dentro de lo que es un poquitito los términos de búsqueda, quería comentarles que algunas veces nosotros tenemos la necesidad de saber de qué estamos hablando y pensamos en el área de conocimiento. Y para esto están las palabras clave. Las palabras clave son aquellas palabras que nos ayudan a poder determinar en qué área del conocimiento vamos a hacer esas búsquedas. Y en nuestro caso, tenemos un lugar que es justamente el clasificador de estas palabras clave dentro del área de salud, vendría a ser el DESC, ¿verdad? O el clasificador de
conceptos de la OPS que quiero mostrar. Ella no, mi compañera que es. Sus micrófonos, por favor, si pueden silenciar. Bueno, en el caso de salud tenemos, decíamos, un lugar, pero para cada área de conocimiento hay varios sitios, que esos sitios se les denomina tesauros, o donde vamos a ir a buscar las palabras clave. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar dentro del área de salud, entonces voy a ir al menú del clasificador de enfermedades y ahí voy a obtener la clasificación de los descriptores en ciencias de la salud. Son áreas temáticas donde yo puedo buscar, en este caso, en inglés, español, francés y portugués. Voy a poner español y quiero buscar un término y lo que está relacionado con él. Por ejemplo, embarazo. Embarazo patológico. Podría ser, ¿sí? Y al buscar, entonces, voy a tener la jerarquía, en este caso no encuentra, si yo solamente pongo embarazo, vamos a mirar un poquitito, ahí sí voy a tener, tengo 60 resultados. Entonces, aquí es para que nosotros no tengamos que inventar el término, vamos a ver el término que está científicamente aceptado para poder ver de qué tipo, en este caso al poner embarazo me va a tomar todos los tipos de embarazo. Fíjense, embarazo múltiple, angular, intersticial, embarazo solamente, ¿verdad? Mantenimiento del embarazo, son todos términos de búsqueda. Pruebas de embarazo, embarazo ovárico, ectópico, trimestre, embarazo prolongado, complicaciones del embarazo, o sea, también términos relacionados con embarazo, pruebas inmunológicas para el embarazo, embarazo en adolescencia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar sobre embarazo en adolescentes, no voy a poner embarazo en adolescentes, o no voy a poner embarazo no deseado, o no voy a poner embarazo en niños. Tengo que poner este término que está aquí. Embarazo en adolescencia es el término oficial que debemos utilizar. ¿Y por qué es importante utilizar estos términos y no los términos que yo creo que tienen que estar? Porque gracias a estos términos se indexan justamente las temáticas de nuestras investigaciones y son más fácilmente recuperables. Cuando alguien ponga el término, entonces nuestra investigación va a ser más fácilmente recuperable. Por eso es que es muy importante trabajar con estos términos que se encuentran oficialmente determinados. Por ejemplo, no es embarazo no deseado, es embarazo no planeado. ¿Sí? Entre otras cosas, estoy queriendo mostrar nomás los resultados del embarazo, náuseas matinales, todo esto tiene que ver con embarazos, estos términos de búsqueda. Al poner un solo término, que en este caso fue embarazo, tengo 60 términos que yo puedo relacionar al embarazo y que tengo que utilizar si es que voy a realizar una investigación relacionada al embarazo. Complicaciones cardiovasculares del embarazo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante utilizar esta herramienta. Voy a ir al menú para hacer una búsqueda nuevamente. Y creo que puedo compartir dentro de lo que es nuestro chat, ¿sí? Voy a compartir en nuestro chat para que ustedes vayan tomando nota.
Esto vendría a ser entonces el lugar de donde podemos tomar las palabras clave. ¿Ok? Y sitios de búsqueda sugeridos también les estuve preparando por aquí un poquitito para que tengan el acceso. Sería aquí. Algunos sitios para que ustedes puedan hacer sus búsquedas, que no solamente son el Google Scholar. Ahí tenemos, por ejemplo, Reba de CONACYT, tenemos Cielo, ¿verdad? Que es otra colección que voy a mostrar ahora, PubMed, que son publicaciones en inglés, IRIS, que es el sitio de la Organización Panamericana de la Salud, donde hay guías o todo lo que hoy se considera literatura gris, ¿verdad? Entonces, si entramos un poco a mirar lo que sería Cielo, es algo más o menos similar, y vamos a mirar cómo vamos a utilizar esto. También tiene su buscador, y fíjense que acá sí vamos a poder ver los operadores booleanos. Si yo hago embarazo, y puedo poner búsqueda avanzada, y acá sí me da para activar los otro campo, dice, y acá vemos que tenemos el operador booleano and, or y o no, ¿verdad? Que es para sacar. Or es también para ampliar el término de búsqueda. Entonces, en este caso puedo poner patologías, y puedo agregar otro que sea crónica, por ejemplo. Me faltaría uno más que sería embarazos. Voy a pasar aquí. En el primero voy a poner embarazos. Y voy a hacer la búsqueda. En este caso, cuando no tengo resultados, entonces yo tengo que ir eliminando términos de búsqueda. Puedo sacar este, quedarme con embarazo y patología. En este caso tengo 25 resultados. Recuerdo nuevamente que esto es una colección exclusivamente dedicada al campo de la salud, ¿sí? Entonces, fíjense, acá sí ya tenemos, como esto es una herramienta especializada para el área de salud, tenemos algunos filtros que nos van a poder ayudar. Por ejemplo, a partir de, siempre vamos a mirar este resultado que tengo acá, 25. 25 quiere decir que encontró 25 fuentes que se ajustan a estos dos términos de búsqueda, que es embarazo y patología. Y a la izquierda tengo los filtros en donde se distribuye este 25 que tengo acá. ¿Qué quiere decir esto? Que de 25 fuentes, el primer filtro es por lugar de publicación. Entonces, fíjense, Venezuela tiene 6, Chile 4, Colombia 3, Cuba 2, México 2, y así va todos los países donde fueron publicados. O sea que si yo sumo estos numeritos que están acá, me va a salir 25. Siempre sobre ese mismo resultado de 25. Primer filtro. Entonces yo quiero solamente, yo estoy haciendo un estudio en Mercosur, entonces voy a poner Argentina, Brasil, en este caso solamente Argentina y Brasil, y de 25 va a pasar, le doy filtrar y va a pasar a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo ahora quiero? Es achicar la cantidad de resultados para poder consultar. Fíjense que acá están puestos estos dos filtros de país. Argentina y Brasil puedo eliminar directamente aquí y vuelvo otra vez a mi original de 25. El segundo filtro de búsqueda vendría a ser por el nombre de la revista. Entonces, revista chilena de obstetricia y ginecología, ese mismo 25, ¿cómo se distribuye? Acá tenemos la revista de chilena de ginecología, 3, revista obstetricia, 3, revista de ginecología de México, 2, ¿verdad? Y va así hasta llegar al total. La misma cosa puedo filtrar por revista. Después, otra cosa muy interesante es que puedo filtrar por idioma. ¿Por qué? Porque acá hay algunos documentos que están totalmente en inglés o totalmente en portugués o totalmente en español, ¿sí? En este caso, entonces, tengo
tengo dos que están en portugués y el resto están todo en español, ¿sí? Entonces puedo ir filtrando también por año. Fíjense, acá yo puedo hacer esto que decía, hacer mi filtrado de los 10 últimos años o los 5 últimos años. Entonces voy buscando el año. En las áreas temáticas, por ejemplo, 25 se encuentran enmarcadas dentro de lo que es ciencia de la salud, 2 dentro de las ciencias aplicadas, 2 dentro de las ciencias biológicas y 1 dentro de las ciencias humanas. Acá sí ya no coincide el número total porque hay algunas que están en más de un área, ¿sí? Y por áreas temáticas, en lo que sería el inglés, ¿verdad? Luego Science, sitios en inglés, por ejemplo, en ginecología 13, obstetricia 13, cuidados 5, salud 5, en ciencias en general 5. ¿Sí? Esto también para que nos ayude aquí. Y tipo de literatura, por ejemplo, si son artículos, artículos de revisión, artículos o relatos de casos, esto es de acuerdo al tipo de investigación. Esto es más para ir viendo qué nivel de investigación yo quiero. La misma cosa, si voy a identificar acá está un poquitito diferente la interfaz, pero vemos que tenemos el nombre arriba de la fuente. Aquí por debajo tenemos el nombre de los autores y lo que tenemos de diferente es que tenemos el enlace del identificador del autor, que es el ORCID. El ORCID vendría a ser como la cédula de identidad del autor. Entonces yo entro ahí y puedo ver todas las publicaciones que hizo ese autor, si entro en el ORCID del autor. Me está llevando, pero normalmente haría eso. La misma cosa, el nombre de la revista Ginecología Obstetricia de México, este es el nombre de la revista, el año, el volumen, el número, y aquí está lo que yo les decía, en qué página está, 166 a 174, ¿sí? Y tenemos en qué está escrito. Acá tenemos el resumen, dice está en español, en inglés, y el texto en general está en español y en inglés. Su PDF está en español y también tengo disponible en inglés. Entonces, quiero ver de qué va esta investigación, puedo abrir aquí y ahí ya voy mirando, buscando nuevamente lo que decía la doctora dentro de el resumen, si es que están los datos que a mí me interesan o si necesito mirar un poco más. Ahí está cargando. En el caso que no, vamos a ver, dice que no se puede acceder, entonces voy a mirar acá el texto, si es que puedo entrar al español, puedo tratar de recuperar desde aquí. Es muy importante que nosotros veamos que se pueda accesar a estos sitios, porque hay veces que no tenemos acceso justamente porque muchas veces hay migraciones de un sitio a otro y no se actualizaron los links. Entonces, sí es muy importante que utilicemos aquello en donde realmente podamos recuperar. ¿Sí? Si es que esto no podemos recuperar, entonces nos vamos a buscar otra fuente. Aquí está. En este caso, recuperé a partir del PDF en inglés o en español. Y está cargando, está un poquito lento mi internet, pero está cargando ya el PDF. Ahí tenemos entonces. Acá tenemos en este caso, sí se da el ejemplo que decía la doctora. Este es un artículo que sí tiene el resumen estructurado
Y lo que a mí me interesa es aquí, entre resultados y conclusiones, ver si la aportación a la ciencia de este documento le va a dar el sustento teórico a lo que yo estoy buscando. Fíjense que acá tenemos cuáles fueron sus resultados y dice, en este ensayo se estimó que la prevalencia de 0,47 padecimientos pueden ser intervenidos en útero. Entonces, una de las cosas que yo puedo sacar es que según este ensayo, casi el 50% de este tipo de patología pueden ser intervenidos dentro mismo del útero, por ejemplo. Ese es un dato sobre el que puedo escribir, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo digo, bueno, esta fuente me va a servir y acá yo voy a guardar esto, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el jueves, cómo vamos a organizar esto. Ahora lo que estamos viendo es estrategias de búsqueda para poder establecer qué es lo que me sirve y para poder elegir adecuadamente, ¿sí? Bueno, dentro del chat ya les puse creo que les puse los sitios de búsqueda, ¿verdad? ¿Tenemos? Sí, ya tienen, excelente. Bueno, y entonces vamos a mirar que tenemos acá unas aplicaciones muy interesantes que de esto hace poquitito que tomamos conocimiento y queríamos mostrarles. Hoy en día se habla mucho del tema de la inteligencia artificial. Yo sé que mucha gente hizo la prueba, sobre todo el tema del chat GPT, ¿verdad? De escribir de repente un texto y pedirle al chat GPT que ponga digamos, que me sugiera bibliografías. Y con esto hay que tener mucho cuidado por varias cosas. Primero, hay que entender que la interacción con la inteligencia artificial no es igual a la interacción que nosotros tenemos con un buscador. ¿Sí? Tenemos que hacer un clic en nuestra mente y separar eso. Cuando nosotros trabajamos con herramientas de inteligencia artificial, uno de los puntos muy importantes que tenemos que hacer es que tenemos que acotarle o tenemos que delimitar el área en el que vamos a estar trabajando. Entonces yo no le puedo pedir directamente que me sugiera nomás bibliografía si yo es que yo no estoy acotándole a qué áreas específicamente yo quiero acceder. Entonces, más allá de lo que es trabajar con inteligencia artificial para poder trabajar un texto, que es toda una capacitación aparte, ¿verdad? Que hoy no vamos a hacer eso, pero recomendarle que no utilicen ChatGPT para pedirle bibliografía porque cuando ChatGPT no encuentra la información, no te dice yo no sé o no encuentro, sino que empieza a inventar o está el término que es justamente alucinar, ¿verdad? Empieza a alucinar y a tirar información que no es adecuada. Entonces, para eso estuvimos mirando esta herramienta que se llama Perplexity. Perplexity tiene la ventaja de que nos puede ayudar a mirar qué tipo de fuentes podemos buscar dentro de lo que estamos haciendo. Un poco porque este como es nuevo, voy a usar nomás el que era mío, porque abrí en el otro. Y la única desventaja que tenemos es que hasta 5 chats podemos hacer y después tenemos que esperar más o menos, creo que son 4 horas para seguir preguntando. Pero cuando ya tenemos el tema en sí, podemos acá cargar el dato, ¿verdad? O cargar un trozo de contenido y nos puede sugerir de dónde podemos ir a buscar más información, ¿sí? Más información. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a tomar esto que decía, este resumen que está aquí, voy a usar como un ejemplo, ¿sí? Voy a poner acá, y fíjense que voy a pedir que busque y me va a tirar, de hecho, me va a tirar el lugar en donde está esto, pero también me va a tirar otros sitios relacionados. ¿Ven?
acá donde dice Quick Search, que quiere decir búsqueda rápida, tenemos otros sitios que nos sugiere que miremos en donde también hay información relacionada a esto que pusimos acá. Entonces nos puede ayudar a mirar. En este caso acá, por ejemplo, nos recomienda este. Voy a ir abriendo todo lo que nos recomendó. Acá en cielo tenemos 3 guías, pautas, pauta de manejo clínico. Fíjense, todos estos son documentos que él nos fue sugiriendo. Entonces, Perplexity, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para sugerirnos otras fuentes, ¿sí? Otras fuentes. Fíjense, esta es una guía de práctica clínica donde podemos mirar temas relacionados a ese texto que yo puse ahí, ¿sí? No es plagio, es buscar información relevante relacionado al texto que yo cargo. ¿Se entiende? Este otro vendría a ser diagnóstico de corionicidad, dice. ¿Sí? Este otro diagnóstico ecográfico de corionicidad y amionicidad. Por lo visto que en vez de cronicidad tomó el término corionicidad, ¿verdad? Que es un término médico. Sí, compañera, adelante. Quería nomás retomar el punto donde hablaste de que usar la información que está publicada no es plagio. Eso es cierto, no es plagio tomar la información, pero no es correcto copiar y pegar y dejarlo así, sino que hay que interpretar la información que nos provee ese autor y expresarla en forma apropiada, lenguaje científico, por supuesto, para poder registrar eso en nuestro trabajo. Uh-huh. Exactamente. Lo que yo hice acá es simplemente a modo de prueba, ¿verdad? Acá nosotros vamos a poner exactamente lo que estamos buscando, pero si yo necesito, como esto que está acá, yo voy a utilizar luego como una fuente, esto es lo que me ayuda a buscar las otras fuentes relacionadas con este mismo tema, ¿sí? Y obviamente todo tenemos que citar, porque esto no es algo que yo hice, sino es algo que yo estoy buscando. Lo que yo acá hice es, ¿por qué corté y pegué? Porque yo estoy buscando información relacionada con esto que yo estoy acá utilizando. Entonces, es diferente a simplemente poner nomás y decir que esto es algo mío, ¿verdad? Que eso sí yo lo voy a hacer tal vez cuando esté trabajando el texto. Pero en este caso estamos haciendo búsqueda, ¿verdad? No estamos haciendo escritura. No estamos diciendo que podemos cortar y pegar y así mismo vamos a poner en nuestro documento. Estamos viendo de dónde vamos a ir a buscar más información, ¿sí? Eso quiero aclarar también, porque eso es otra cosa, redacción científica. Nosotros no estamos hablando de redacción científica ahora, estamos hablando de búsqueda. Bien, entonces aquí más abajo también puedo ver los sitios que me estuvo identificando, y yo puedo ver cuáles son los más útiles y puedo remover aquellos que no me interesan. Por ejemplo, no quiero este de diagnóstico porque esto es de un país, entonces este no me interesa, y no me interesa tampoco este que es de otro país, y solamente voy a dejar los de cielo, le doy done y me va a hacer nuevamente un sumario, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para que nosotros busquemos otra información relacionada. Bien, otra herramienta que es prácticamente similar es esta que se denomina Connected Papers. Un segundo, compañero, hay una mano levantada. Adelante. ¿Qué escuchamos? Tienen que encender su micrófono porque no le estamos escuchando. Creo que Nelly es la persona que alzó, ¿puede ser? Parece que fue una confusión nomás. A lo mejor se levantó nomás sin querer, puede ser. Bueno, la ventaja de esta, lo que yo estoy mostrando tiene su versión gratuita y tiene su versión pagada, ¿verdad? Tiene sus ventajas y desventajas. Esta en particular nos ayuda a poder ver un mapa
de las publicaciones relacionadas entre sí. Como ventaja es que es muy fácil de utilizar, muy intuitiva, pero hasta 5 mapas nomás podemos hacer por mes de forma gratuita. Si nosotros nos vamos a dedicar a la redacción científica, yo les recomiendo que compren porque es bastante barato, es $3 al mes nomás y no tiene un límite de uso. O sea que por ahí pueden ponerse de acuerdo y hacer hay un usuario, hay un plan en donde se pueden unir hasta 3 personas y contratan el mismo plan y entonces cada persona paga $1 nomás. El que es el usuario grupal es $1 al mes nomás. Entonces es bastante barato. Y también fíjense que embarazo. En este caso, me va a permitir también buscar por temas. Fíjense, si yo pongo embarazo y me pone algunos temas que ella me sugiere, ven ahí. Y si abro en todo lo que me sugiere para embarazo, va a ser mucho más grande. Embarazo patológico, por ejemplo. Vamos a ver qué me sale en esta búsqueda. Fíjense, acá nosotros tenemos varios. Entonces yo voy a buscar, aquí la lógica es la siguiente. Yo tengo que buscar entre todos estos con la misma lógica que vinimos buscando hasta ahora. Fíjense, ahí tenemos el nombre de la fuente, tenemos a sus autores, tenemos en qué lugar fue utilizado y una pequeña introducción. Voy a elegir aquel documento que sea el que tiene mayor aportación sobre el cual yo quiero mirar o quiero escribir, porque esto me sirve más para redacción científica. Y entonces vamos a suponer que voy a utilizar yo. Hay otra cosa que quiero que tengan en cuenta, es que tiene una pequeña alerta aquí en rojo que dice no tiene suficientes citaciones para hacer el mapa. Este es un mapa de citaciones. Entonces, aquellas fuentes, acá van a ver todas las fuentes y hay algunas fuentes que no se consultan y si no se consultan no se puede generar un mapa encima de esa fuente. Entonces voy a buscar para hacer el grafo, para hacer el mapa, voy a buscar aquellas fuentes que no tengan esa alerta. En este caso aquí tengo, por ejemplo, síndrome de flujo vaginal en el embarazo y factores de riesgo asociados. Este sí me permite. Y una vez que yo elija esa fuente, me va a hacer un pequeño mapa donde me va a mostrar, por un lado, fíjense la interpretación. Quiero que se fijen muy bien en esto. En el medio va a estar la fuente de información. Voy a agrandar un poquitito más para que vean. Ahí tienen Pastuso 2022. Alrededor están las fuentes que están relacionadas y están los redonditos o los orbes, y estos orbes van a ser más grandes o más chicos de acuerdo a la cantidad de citaciones que tiene esa fuente. Entonces, aquí por la derecha, yo voy a ver, este es mi original y me voy al de abajo y ahí se marca. Fíjense cómo se marca el segundo, que es de Shazadi, el tercero, el cuarto, ¿verdad? Ahí yo voy viendo las que están relacionadas y ustedes si ven en la columna de la derecha, está ahí el lugar como para poder ir bajando, ¿ven? Entonces yo ahí puedo ir viendo con cuáles otros artículos o fuentes está relacionado esta fuente que yo estoy analizando. O sea que esto me sirve para escribir el estado del arte o hasta dónde se desarrolló esto. Pero si yo me quiero ir más, voy a ver un poco si esto era que se podía poner creo que no se puede poner en español, pero tengo dos herramientas súper interesantes. Aquí dice prior works, que significa trabajos previos, y si yo le doy un clic acá, me va a mostrar todos los artículos o las fuentes que están citados en este artículo. Fíjense, desde el 91, todos aquí. Y yo puedo bajar todos juntos, ¿sí? Y puedo guardar toda mi biblioteca para mirar después.
Pero lo más interesante es que si yo le pongo derivative works o trabajos derivados, voy a ver todos los otros trabajos posteriores a este que yo estoy mirando que utilizaron a este trabajo como cita. Entonces ahí fíjense que los años de 2021, 22, 23 son mucho más actuales, ¿sí? Entonces, yo vuelvo nuevamente a lo que es mi grafo. Esto es un grafo. Esto es un grafo y voy a utilizar aquel que a mí me sea más útil y bajarlo, ¿sí? Entonces, esto es para poder seleccionar. Esto es pagado. Igual a esto, en este caso, yo voy a copiar un poquitito este que aquí yo puedo bajar, también solamente este. Aquí dice Open en Google Scholar. Ahí me abre en Google Scholar, puedo entrar y puedo mirar en Google Scholar. ¿Bien? Aquí tengo. Es el mismo, pero que está en Google Scholar. Ahí tengo el resumen. En este caso, sí está estructurado. Acá tengo el objetivo, tengo los resultados y tengo la conclusión. ¿Sí? Está estructurado, puedo utilizar esto. Y este mismo que está acá, puedo utilizar con la otra herramienta que también quería mostrarles. Esta sí, es la única desventaja que tiene es que esta herramienta está totalmente en inglés, pero pueden utilizar si es que tienen un traductor de pantalla, ¿sí? Que se llama Research Rabbit. Les voy a poner este, les pongo este que es el gratuito, porque es el que más me interesa. Siempre a mí me interesa compartir lo que es gratuito. Entonces, mira un poco. Esto le pongo Research Rabbit, se llama la herramienta. Y entonces aquí puedo hacer también las búsquedas, ¿sí? Voy a abrir una nueva, puedo hacer por categoría, si es que tengo varios temas de los que estoy buscando. Y acá le voy a dar Add Papers, o sea, agregar papers. Y aquí puedo buscar por título, por número de DOI o por palabras clave. También puedo importar de mi Zotero o de mi biblioteca, si es que tengo. En este caso, voy a copiar, perdón, el nombre de la misma, del mismo artículo que estuvimos viendo anteriormente. Estuvo en este, ¿verdad? Este es el que quiero copiar. Vamos a ver si encuentra. Y encuentra, ¿sí? Ahí encontró esto. Y lo lindo de esto es que también les va a buscar otros, fíjense, síndrome de flujo vaginal en embarazo de Pastuso en el 2022. Pero les va a tirar otros que están relacionados también. Esto también es con inteligencia artificial. Fíjense, este es otro que dice factores asociados al síndrome de flujo vaginal en gestante en un centro de atención primaria en Lima, de Salinas y Torres del 2021. Otro, agente etiológico en el síndrome de flujo vaginal en mujeres gestantes en el Centro de Salud Florida de la provincia de Engaya, departamento de La Paz, Bolivia, de Tonconi 2020. Entonces, esto también les sirve a ustedes para una búsqueda relacionada, ¿sí? Relacionada. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es búsqueda, ¿sí? Para que ustedes puedan seleccionar sus fuentes. Todo esto que ustedes tienen aquí, de Cielo, Google Académico, etcétera, etcétera, es lo que yo les pasé ahora en el, digamos, dentro de nuestra presentación. Y bueno, hasta acá yo quiero avanzar y dar un poco paso a las preguntas, sobre todo que me parece súper importante siempre hacer un poco un paréntesis, ¿verdad? Para ver qué es lo que hay que aclarar. Ustedes fíjense que hay muchas herramientas. Yo sé que muchos de ustedes ya utilizaron. Queríamos mostrarles alguna. Si es que una herramienta nueva les mostramos, ya estamos felices.
yo sé que es muy poco el tiempo que estamos previendo para que se pueda hacer todo eso, entonces justamente por eso era la intención de este taller, ayudar a que optimicen de la mejor forma posible y bueno, hablar un poquitito de estas estrategias de búsqueda para que lo más rápido y lo más eficientemente posible también puedan acceder a las fuentes de información que van a ser la base de la construcción, ya sea de las monografías de revisión, así como de las monografías de investigación. ¿Queda bien?